Gente de reino, me agrada saludarlos y desearles que el favor de Dios gobierne su vida, que todo lo que emprendan prospere, que todo lo que hagan salga bien. Es el deseo del corazón de Dios es que estemos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra mente, nuestra alma. El propósito de este mensaje es eso, ayudar a prosperar, a renovar el entendimiento, la mente, cambiar los paradigmas, romper con los esquemas y poder tener una mente limpia, una conciencia limpia, elevada al diseño de creación. Mi nombre es Nelson Mina, soy ministro del Evangelio, director nacional del equipo de edificadores y hoy quiero compartir contigo dentro de esta serie de enseñanza modelos de empresarios en el mundo. Quiero hablar de la reingeniería espiritual del reino. O sea, reingeniería espiritual en el reino. Cómo Dios, en su poder absoluto e infinito, Él puede hacer una transformación, puede hacer una cirugía espiritual llamada nuevo nacimiento que eleva la dignidad de aquel ser al cual Él llega con esa cirugía, eleva la dignidad a su origen, a su fuente de origen, a su diseño, al propósito para el que lo hizo nacer, a su potencial máximo, a su máximo nivel de fruto, a su máximo nivel de emprendimiento, a su máximo nivel de cumplimiento. Y la persona que experimenta esta experiencia del nuevo nacimiento en la regeneración, ¿sí?, nunca vuelve a ser el mismo. ¿Por qué? Porque pasa de ser un hombre natural a ser un ser espiritual, de ser una persona con mentalidad terrenal a ser una persona con mentalidad espiritual, con la mente de Cristo, y participar de una naturaleza divina superior que lo equipa para trabajar en diseños perfectos, para emprender en negocios de reino de alto nivel, de grandes envergaduras. Por eso entonces en este modelo de empresario, hoy vamos a hablar de un empresario. Esta es la segunda parte del tema del modelo de Simón Pedro. Simón Pedro, hoy vamos a ver su cambio profundo, sus niveles de influencia, sus niveles de representación, de cómo él, cuando experimenta el nuevo nacimiento, cuando experimenta ese encuentro con su diseñador, él potencializa su capacidad productiva de emprendimiento y creatividad y de servicio, y se hace un ser muy útil para las generaciones, para la sociedad y para la historia. Se convierte en un representante de una causa eterna y hace una labor superior a la que venía haciendo como empresario en la industria de la pesca. Era un empresario en la industria de la pesca y había tenido experiencias, digamos, naturales, pero cuando es elevado su dignidad al origen de su creación, cuando es impulsado a la cultura del reino, entonces él ahora es una persona con un potencial ilimitado, con una capacidad productiva superior, con una capacidad de emprendimiento mayor y con una habilidad espiritual para producir frutos para Dios. Porque antes él podía producir para él resultados, pero ahora puede producir frutos para Dios. ¿Por qué? Porque ha sido trasladado a la cultura de lo universal, de lo eterno, de lo permanente, de lo perfecto, de lo superior. Y en esa cultura él ahora su emprendimiento, su habilidad de empresarial, su capacidad productiva se ha multiplicado para transformar vidas de naciones y de generaciones. Es decir, ese es el efecto positivo de la regeneración. Es lo que hace cuando nosotros experimentamos por gracia ese favor de esa visita real a nuestras vidas y Dios cambia nuestra naturaleza pecaminosa por la naturaleza divina y nos hace parte de su propósito eterno y nos sella con el Espíritu Santo y empieza el proceso de renovación interna permanente. Y aunque el hombre exterior, ¿sí?, el hombre exterior, quiero leer 2 Corintios capítulo 4, aunque el hombre exterior se desgasta, el interior se renueva 24/7.
ese proceso renovador, ese proceso transformador, ese proceso de cambio 24/7, porque es un proceso interno, con la naturaleza divina y con la comunión del Espíritu. Dice en 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son eternas, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es decir, el hombre interior se renueva de día en día, a partir de la regeneración, a partir del nuevo nacimiento, de la impartición de la vida del Espíritu. Cuando la ley del Espíritu de vida ha llegado a nosotros porque la ley del Espíritu de vida ha quitado la ley del pecado y de la muerte, ahora entonces esa vida abundante, esa vida reinante, esa vida triunfante, esa vida nueva, empieza a generarse en nuestro interior por el suministro de la vida del Espíritu. Y hoy le quiero hablar a empresarios que viven la reingeniería. Empresarios que hoy son elevados a una dignidad superior de emprendimiento y que su capacidad de inteligencia creativa se multiplica ilimitadamente. Y este es el modelo de empresario que hoy queremos compartir para que tú sepas, porque te hablo a ti que eres un hijo, que en cualquier lugar del planeta, en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar de la tierra te encuentras, es recordarte tu origen divino, que tú haces parte de la familia real, que tú perteneces a un remanente escogido por gracia desde antes de la fundación del mundo, que has sido dotado de inteligencia superior para representar el reino en la tierra como un embajador de alto nivel, con una capacidad especial por dotación divina, con inteligencia y sabiduría espiritual para hacer cosas no con los métodos convencionales, sino con las estrategias que provienen de la fuente, que provienen del reino, de los diseños divinos. Y a esa generación es que le hablo. Estos mensajes están dirigidos a ti que perteneces a esta familia. Recuerda que el manual de gobierno llamado Biblia se trata de 3 temas: de un rey, de un reino y de una familia real. Entonces este rey tiene en su reino principios universales de gobierno y esa familia real son los herederos, los beneficiarios de ese patrimonio. Por eso entonces a usted le he dado a conocer los misterios del reino. Pero para conocer esos misterios hay que nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento, a eso es lo que yo le llamo la reingeniería espiritual en el reino, que es el nuevo nacimiento, que es la regeneración, que es la renovación del entendimiento por la vida del Espíritu, cuando la persona ha cambiado de naturaleza pecaminosa a naturaleza divina. Y en esa fase, en esa experiencia, en esa gracia manifiesta, en esa visita real, cuando la eternidad visita el tiempo, entonces la persona multiplica su potencial productivo de emprendimiento y se convierte en un ser con una capacidad superior, extraordinaria y maravillosa. Entonces yo quiero, en esta segunda parte de este mensaje, porque el primero se llamaba la reingeniería empresarial en el reino y este se llama la reingeniería espiritual en el reino, y estamos hablando del mismo personaje de Simón Pedro, como Simón Pedro en su experiencia natural era un empresario de la industria de la pesca, era un empresario de la industria pesquera, pero se encuentra con un empresario de la industria del reino, de la transformación de vida, el diseñador de todo, el creador de los peces, el creador del cielo y de la tierra, de los cielos y de la tierra, el creador de todo, el hacedor de maravilla. Y tiene ese encuentro, y ese encuentro lo que produce es una conexión divina para elevar y multiplicar el potencial de Simón Pedro a ser un hombre de la industria de la pesca de manera natural, a ser un hombre de la industria del reino en transformación de vida. Por eso a él se le eleva, se le hace un reciclaje divino y se le cambia de ser un pescador de peces para ser un pescador de hombres. Y en este reciclaje lo que acontece es eso: cuando él saca el pez del agua y lo trae a tierra, el pez muere. Mientras que en el reino
cuando Él encuentra a un hombre muerto y le imparte la palabra de vida, trae de un muerto a la vida. O sea que Él, en el reciclaje, Él ahora tiene, él es un provida, un amante de la vida. Antes amaba la muerte, cuando cogía el pez, moría. Ahora cuando encuentra al hombre muerto, le da vida. Y de eso, pues son palabras mayores. Eso ya es un privilegio supremo. Por eso es que para mí es un honor tan especial, tan extraordinario y maravilloso compartir contigo estos mensajes. Porque estos mensajes están orientados para que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Así dijo el Señor: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, esa es la naturaleza de la vida en el reino. Vida nueva, vida abundante, vida reinante, vida triunfante, vida eterna, vida del Espíritu, vida victoriosa, vida glorificada, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder, de bendición en bendición. Y en todo lugar Dios manifiesta el olor fragante de su conocimiento. Por eso es ese privilegio, ese honor que tenemos nosotros los santos, los hijos, que somos herederos del patrimonio universal y limitado del reino y tenemos acceso a los misterios, a conocer los diseños divinos de emprendimiento, de creatividad productiva, de inteligencia espiritual, de sabiduría espiritual para operar productivamente, transformando vidas, transformando naciones y transformando generaciones. Con ese propósito compartimos estos mensajes y me alegra que tú seas un participante de este propósito. En cualquier lugar donde te encuentres, si estás escuchando este mensaje, es porque tú haces parte de ese remanente escogido por gracia, de esos superdotados que han sido diseñados para representar la gloria de Dios en la tierra, para representar su justicia, para representar sus principios, para modelar su imagen y modelar su linaje. Somos modelos de Él, imitadores de Cristo. Ese es es el pleroma, es la plenitud que todo lo llena en todo. Y nosotros somos fruto de esa reproducción en serie de Cristo para llenar la tierra del conocimiento de su gloria. Entonces, con esta introducción de lo que tiene que ver con la reingeniería, entonces quiero leerte Juan capítulo 1, explicando cómo el nuevo nacimiento otorga naturaleza divina. Juan 1:12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hijo de Dios es el honor supremo, el máximo honor, el máximo privilegio que puede tener un ser en la tierra, porque participa de su naturaleza divina, de su paternidad, de su cobertura, de su protección, de su herencia, de sus derechos legales, del acceso al lugar santísimo, del acceso al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, de la inmunidad por naturaleza y de la protección 24/7 al salir y al entrar. Es decir, Dios te otorga una protección universal, te hace inmune a la muerte, inmune a la enfermedad por causa del propósito, y Dios se encarga de ser un proveedor más que suficiente para que a ti, a tu familia, en tu ministerio nunca te falte absolutamente nada, porque Él lo suple integralmente todo. Una vez que nosotros entramos a la paternidad celestial por el nuevo nacimiento, que es paternidad genuina, el nacimiento engendrado del Espíritu, ahí empieza una paternidad real, no comercial como la que hacen muchas personas que andan comprando paternidad, que andan buscando un padre, pero lo hacen comercial. En el caso del nuevo nacimiento, la paternidad se hace por engendramiento divino. Es decir, la persona no nace por la voluntad de los intereses comerciales, sino por la voluntad de Dios. Es decir, Dios toma la iniciativa de vincular a ese miembro a su familia y lo adopta como su hijo y lo hace heredero de todo su patrimonio universal, heredero de todo, y le dice: hijo, todas mis cosas son tuyas. Por tanto, entonces, al yo tener una paternidad espiritual, yo tengo una fuente de vida, tengo un rey que gobierna mi vida, que me enseña principios universales para que mi vida sea una vida productiva y para que yo sea un testimonio de vida a través del Espíritu. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrados.
renacidos de simiente incorruptible, participantes de la naturaleza divina, adoradores en espíritu en verdad, embajadores de una causa eterna, administradores de los misterios del reino. Es decir, entramos a ser ministros competentes de un nuevo pacto, porque ahora tenemos inteligencia superior para poder predicar el Evangelio eterno. Y somos transformadores de vida, porque ahora nuestra autoridad delegada nos capacita para impartir por el Espíritu vida al oyente. Y a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aquí en Juan capítulo 3, en esta misma línea de pensamiento, hay una experiencia de nuevo nacimiento donde el Señor le habla a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Esa es la reingeniería espiritual, nacer de nuevo. Pero esto es un acto divino, soberano, nace por iniciativa de Dios. Dios es el que otorga el nuevo nacimiento. Ningún humano lo puede hacer. Esta reingeniería solo le compete a Dios. Es decir, eso se llama cirugía con rayos láser, donde a una persona le quitan naturaleza pecaminosa y le imparten naturaleza divina, para que ahora al tener naturaleza divina lo conectan con el cielo, con lo de arriba, con los principios, con los diseños, con lo eterno, y le cortan la vinculación en lo pecaminoso con la tierra, porque la naturaleza pecaminosa lo conecta a uno con el desorden, lo conecta con la tierra, con el libertinaje, pero la naturaleza divina lo conecta con la santidad de la verdad, con lo de arriba, con lo celestial, con lo eterno, con lo permanente, con lo perfecto, con lo completo, con el gozo, con la plenitud, con la santidad, con la libertad, con la justicia, con la verdad. Mientras que la naturaleza pecaminosa lo conecta a uno con la mentira, con el desorden, con el caos, con el sufrimiento, con el dolor, con la enfermedad. Entonces esa reingeniería es una operación divina, con rayos láser. Y para que eso suceda, no se necesita estar en un lugar de congregación, puede estar en cualquier lugar. Es que los seres humanos a veces establecemos protocolos que son distintos al que Dios establece. Una persona puede nacer de nuevo en cualquier parte, en un avión, en un hotel, en un burdel, en una cantina, en un bar. Puede nacer de nuevo en un parque, en un vehículo, en un avión, en cualquier parte, en un barco. Es decir, el nuevo nacimiento no tiene protocolo terrenal, no tiene una fórmula específica donde la persona dice, no, y otros dicen, no, es que hay que abrir la boca. No hay que abrir la boca. Eso no tiene nada que abrir con la boca. Es decir, para nacer de nuevo tú no tienes que hacer nada, porque la eternidad visita el tiempo, y cuando la eternidad visita el tiempo, el nuevo nacimiento se produce, pero por iniciativa divina, y no necesita protocolos terrenales. Sin embargo, cuando los hombres no entendemos estas verdades, pues establecemos protocolos, incluso que hacen bautismo del Espíritu Santo. Eso es una herejía. Eso no se puede hacer, porque eso lo hace solamente el Señor por soberanía. Solo el Señor es el que determina a quién sellar con el Espíritu Santo, porque Él conoce a los que son suyos. Y a esos que son suyos, a esos los sella. Solo Dios conoce quién pertenece a su familia y quién tiene derecho a que el Espíritu Santo lo gobierne. Sin embargo, del nuevo nacimiento se han hecho demasiadas cosas terrenales y han distorsionado la esencia y la naturaleza de esa reingeniería. Pero yo hoy quiero recordarte a ti que el nuevo nacimiento no se produce por iniciativa humana, sino por iniciativa de Dios. Es Dios el que toma la iniciativa de impartir la vida. Él es el que da el nuevo nacimiento. Él es el que engendra del Espíritu. Él es el que hace nacer de nuevo. Él es el que vincula a los hijos. Porque no somos nosotros los que lo escogemos a Él. Es Él el que nos escoge a nosotros. Y Él es el que conoce quiénes son los suyos. Y Él sabe a quién sellar con el Espíritu Santo. Entonces, como tú eres un ministro, tú eres un hijo, tú eres un vaso útil, tú eres un instrumento de la gracia de Dios, pues este mensaje es para ti, que lo estás escuchando en cualquier lugar del planeta. Mi misión como ministro es predicar el Evangelio de la gracia, testificar de la verdad real de Cristo en su propósito de reconciliar todas las cosas con Él, de reunir en Cristo el cielo con la tierra, para llenar la tierra del conocimiento de su gloria. Y con ese propósito comparto este mensaje para ti que eres un
verdadero hijo en la fe, un verdadero adorador, un verdadero emprendedor, un verdadero empresario, que ha sido vinculado a esta empresa del reino, los negocios del Padre, los asuntos eternos, los asuntos de la justicia, de la paz, del gozo, de la verdad, de lo divino, de lo eterno. Y aquí no, hay una historia en Juan 3, un hombre llamado Nicodemo tiene un encuentro con Jesús. Él viene a hablar con él porque se había asombrado de la manera operativa, de la forma como Jesús administraba los negocios del reino, de la manera como impartía la vida, como transformaba la vida de las personas cuando tenía esos encuentros. Este era un transformador de vidas, era un hombre que impartía vida, que transformaba ambiente, que transformaba cultura y que traía una cultura de cambio profundo, porque él era ese ingeniero delegado para hacer reingeniería de nuevo nacimiento, para impartir vida. Por eso él dijo, yo he venido para que tengan vida. O sea, esa era la fuente de vida, que venía a impartir vida, vida y no cualquier clase de vida, vida en abundancia. Entonces, Nicodemo con su concilio se impresionaron de ver la forma operativa, la manera como administraba la economía de la gracia, la manera como operaba en las vidas de las personas. Entonces se impresionó y vino de noche a querer hablar con él, porque dijo, este hombre es especial, este hombre es especial, tiene algo, una gracia diferente, no es del montón, es distinto, predica diferente, tiene motivaciones diferentes, tiene una forma sencilla de decir cosas profundas. Entonces se impresionó y aunque desde el punto de vista del concilio al que él pertenecía, al Sanedrín, él no podía acercarse a Jesús porque ese Sanedrín lo rechazaba, porque Jesús venía a romper con la esclavitud religiosa, venía a romper con los monopolios que tenían los religiosos, con la esclavitud religiosa que habían establecido en los pueblos y cómo estos sacerdotes de ese entonces, al no conocer la verdad real, ellos se habían convertido en explotadores de las necesidades del pueblo y los habían esclavizado. Y habían convertido la sinagoga en un club privado donde entraban solamente los que le pagaban la membresía. Convirtieron eso en un negocio. Dijo el Señor que eso lo han convertido en una casa de mercado, que eran mercaderes, hacían mercadería con el Evangelio. Cualquier parecido con la realidad hoy es pura diosidencia, porque ahora en el cumplimiento vemos que esa misma mercadería se hacía, a muchas personas le han comprado la conciencia y tiene que pagar por la membresía de pertenecer a un lugar y si se va le quitan el espíritu. Hasta dónde ha llegado la maldad de los hombres. Decirle a una persona que si se va de un lugar le quitan el espíritu, como si el espíritu fuera algo que dan los hombres, el espíritu lo da Dios. Pero en el chantaje y en la manipulación a muchas personas los declaran en maldición cuando son unos bendecidos y les dicen que le quitan el espíritu, cuando está escrito que el espíritu viene a tu vida y a la mía para siempre. Y te lo voy a leer para que no me mires con esa cara de asombro, porque estas verdades son necesarias compartirlas para que nosotros recordemos nuestro origen. En Juan 14:15 dice así, si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Este consolador se llama el Espíritu Santo. Y ahí lo dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocerán porque mora en vosotros y estará con nosotros. No los dejaré huérfanos, vendré. Esto se llama paternidad espiritual por propósito. Es la única paternidad que transforma la vida del hijo. Pero cuando se hacen esas paternidades comerciales, se hacen esas manipulaciones, esos negocios, eso termina mal. Aparentemente empieza bien, pero termina mal. Porque como es un negocio, es una alianza humana, eso termina mal porque no opera la vida del espíritu, ni las motivaciones, ni la causa por la cual Dios otorga paternidad. La paternidad se otorga para que la persona exprese la naturaleza del Padre genéticamente, para que reproduzca el fruto del reino, para que sea un reproductor y transformador de vida, no para que sea un mercader, un comerciante.
Sin embargo, el comercio con el Evangelio se volvió un negocio. Por eso cuando Jesús viene a su ministerio, Jesús viene a romper con ese negocio comercial. Y Pedro, el apóstol, este mismo Pedro ya en su nivel de madurez, lo dijo así en segunda de Pedro, quiero leerlo, lo dijo así en segunda de Pedro, dice en el segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, dice ahí, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos seguirán sus disoluciones, muchos seguirán sus herejías, muchos seguirán sus engaños, muchos seguirán eso. Pero tú no eres ese mucho, tú eres de la élite, tú eres de la buena tierra, tú eres de los santos verdaderos, de la gente que nació para marcar la diferencia y para representar una cultura del reino superior. Y dice ahí, y por avaricia, así como estos tenían el mercado, que la entrada a la sinagoga había que pagarlo y el que no siguiera los patrones de sometimiento que la sinagoga establecía, lo expulsaban. Por eso cuando Jesús viene a libertar a esos cautivos y le abre los ojos al ciego, se formó el problema. Porque cada que Jesús liberaba a un hombre de la esclavitud, le abría los ojos, lo sacaba de la prisión, ese pueblo, que eran los dueños, los patrones, los esclavistas religiosos, que habían esclavizado, que habían vuelto en mercaderes y en asalariado al pueblo, cuando el Señor vino a romper con eso, entonces se convirtió en un predicador odiado, rechazado, hasta el punto que lo llevaron a la cruz. Ustedes conocen toda la conspiración y todas las mentiras que esos sacerdotes, principales sacerdotes, todo lo que hicieron y cómo arengaron al pueblo para que este hombre que venía a abrir los ojos, que venía a dar vida, que venía a libertar a los cautivos, que venía a sanar los corazones. Hoy en día, cuando nosotros predicamos este mensaje, nos convertimos en personas no gratas, en enemigos públicos de mucha gente. Y gente aún que no lo conocen, algunos se vuelven enemigos, se ofrecen como enemigos inversionistas en persecución. Pero realmente no hay ningún inconveniente porque esos son inversionistas en publicidad, inversionistas gratis. Porque cuando hay persecución, esa persecución hace que uno se vuelva famoso. Porque, porque tú no fuiste llamado a la esclavitud, fuiste llamado a la libertad. Cristo nos hizo libres. Tú no eres un asalariado, tú eres un hijo. Tú no eres un esclavo, tú eres un santo. Tú no eres un ciego, tú eres un hijo que tiene visión de reino celestial. Y, y el propósito de este mensaje es recordarte tu identidad de origen, tu fuente, para que tú no te comportes como un esclavo siendo libre y que no camines en la manipulación, en la mercadería y no venda la conciencia y no te regales a cosas de baja calidad cuando tú perteneces a clase alta. Por eso la enseñanza anterior era empresarios, la reingeniería de los empresarios de clase alta, para que tú en esta serie de modelos de empresarios en el mundo puedas ir conociendo toda esa gama diversa, productiva, creativa, inteligente de empresarios. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esto lo profetizó el apóstol. Por eso cuando Jesús en su ministerio empieza a romper con los esquemas, a darle vista a los ciegos, a libertar a los cautivos, a sanar los corazones quebrantados, a sacar de la prisión de esclavitud a los presos, porque los presos estaban en la sinagoga. O sea, la sinagoga eran las cárceles religiosas donde la cátedra de Moisés se ejercía. Y cuando vino el que dictó la ley, cuando vino el que venía a cumplir la ley para cambiar la ley y sacar a la gente de los ritos y la ceremonia y llevarlo a la realidad verdadera, a la verdad presente, a la verdad eterna, al pacto eterno, al nuevo pacto, cuando vino el rey, no lo reconocieron. Al que inspiró las escrituras, no lo reconocieron. A aquel de quien hablaban todas las escrituras, no lo reconocieron, porque se habían vuelto fanáticos de la letra sin entender el espíritu. Y cuando vino el espíritu que había inspirado la letra,
no lo conocieron. Y por eso lo llevaron a la cruz, para que se cumpliera lo que estaba establecido. Eso se llama ceguera espiritual. Y es necesario nacer de nuevo. Por eso hoy yo te hablo de este nuevo nacimiento como una expresión de gracia para tu vida. Para nacer de nuevo no se necesita ningún protocolo, sino oír y creer. Como lo dice Efesios 1, en Él nosotros también, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Así se nace de nuevo. Quiere decir que tú puedes oír en cualquier lugar donde estés. No necesitas estar en una congregación, no necesitas ningún lugar especial, simplemente oír. Se puede oír en el cielo, en el agua, se puede oír donde tú oigas este evangelio, el evangelio de verdad. Con eso es suficiente para nacer de nuevo y para que ese proceso de reingeniería transforme tu vida. No te tienes que vomitar, no te tienes que marear, no te tienes que caer, no te tienes que tirar al piso, no te tienes que enloquecer, porque Dios santo, los protocolos humanos que la gente inventa, que cuando se nace de nuevo el otro se vomita, que se tira al piso, que se tira de una silla, que pura manipulación humana. El nuevo nacimiento es un evento invisible, pero real, transformador, pero te transformas por dentro, porque es una cirugía con rayos láser que no se siente, pero que se experimenta. Y de eso es que te quiero hablar hoy, de estos empresarios que han experimentado la regeneración, el nuevo nacimiento, y a partir de él la capacidad productiva se ha multiplicado ilimitadamente. Esa es mi misión hoy, esa es mi tarea. Por eso en esta introducción te estoy hablando del nuevo nacimiento, de ese acontecimiento, de ese favor, de esa gracia especial. Entonces Nicodemo viene de noche a hablar con Jesús y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, ellos se impresionaron por la forma operativa, por las dinámicas del reino, por la manera como Jesús transformaba las vidas, y se impresionaron. Y en ese Sanedrín ellos llegaron a la conclusión que este venía de parte de Dios. Y efectivamente sí venía de parte de Dios. Lo que pasa es que ellos, por su negocio comercial, porque él venía a sabotear, a romper con el chantaje, con el negocio, con la manipulación. Entonces se volvió enemigo. ¿Por qué? Porque atacaba las economías con las que ellos esclavizaban al pueblo. Hoy, siglo XXI, esclavos, esclavos de los hombres, esclavos de los sistemas, esclavos de los sanedrines, esclavos de los concilios, esclavos de los métodos humanos, esclavos de las tradiciones, esclavos de la cátedra de Moisés. Pero Dios quiere que seas esclavo de Cristo, porque cuando tú eres un esclavo de Cristo eres libre, porque Cristo nos hace libres. Pero la gente prefiere la esclavitud del sistema. Pero gracias a Dios, porque cuando viene la impartición de la vida y viene el rompimiento, Dios te saca de cualquier clase de esclavitud. No importa la esclavitud que te tenga, no importa lo que te hayan dicho, lo que te hayan hecho, cuando llega el tiempo del cumplimiento, Dios te rescata, Dios te libera, Dios te traslada, Dios te imparte la vida del Espíritu, Dios renueva tu mente, te regenera y te traslada al reino de su amado Hijo. Entonces Jesús le dice a Nicodemo que él tiene que nacer de nuevo. Nicodemo, pensando de manera natural, piensa que el nuevo nacimiento es, ya estando adulto, meterse al vientre. Pensó en matar a la mamá, porque ya un hombre adulto, mayor, meterse al vientre de la mamá para volver a nacer. Él pensaba que era un nacimiento natural. Esta reingeniería no es natural, es espiritual. Es una cirugía con rayos láser que se hace de manera divina. El único que puede hacer estas operaciones es Dios. Nadie más lo puede hacer, porque no le está permitido al hombre hacerla, lo hace Dios. Entonces Nicodemo pensó que era que tenía que meterse en el vientre, pero le dijo: no, esto no es así. ¿Sí? Y le explica aquí: lo que nació de la carne, carne es; lo que nació del espíritu, espíritu es. Y ahora le dice: no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Es decir, si no nace de nuevo, no potencializa su vida a la dimensión del reino, a la visión celestial, a lo eterno, a lo permanente, a lo perfecto, a lo completo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene
ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Fíjate cómo define él, ¿sí? Cómo define el nuevo nacimiento. Como un evento invisible, pero real. Que no se sabe por dónde viene, pero se oye el sonido, se experimenta la manifestación. Así se nace de nuevo. De esto que el Espíritu explica aquí, de la manera como se da el nuevo nacimiento, que es un evento privado, exclusivo para el oyente, para el que ha sido escogido. No hay ningún protocolo humano, sino una intervención divina. Y ahora vamos a ver estos efectos positivos del nuevo nacimiento y cómo las personas que fueron nacidas de nuevo, ellos pasaron a otro nivel y cómo experimentaron una potencialidad productiva superior. Pero esto que el Señor narra aquí, los hombres lo convirtieron en un negocio, incluso que se hacen cultos de bautismo en el Espíritu Santo y se vende al Espíritu Santo como si fuera un objeto. Y también se quita al Espíritu Santo como si el Espíritu Santo fuera un medio de intercambio. Porque cuando la persona se va del ministerio porque se rompe la sociedad humana que habían hecho, entonces la persona dice, le quitamos el Espíritu porque nosotros se lo vendimos y nosotros se lo quitamos porque usted no quiere estar con nosotros. Esos son los chantajes de los narcotraficantes que trafican. Cuando una persona se vincula a una organización de narcotráfico, de ahí no sale con vida. Entonces cuando en el tráfico comercial religioso a una persona se le vende al espíritu, el día que esa persona de ahí se lo quitan, porque eso se llama mercadería. Venden al espíritu. Y como se lo vendieron, no lo venden, se lo alquilan. Mientras la persona sigue esclavo del sistema. Y cuando la persona se va a ir del sistema, se lo quitan. Y lo declaran en maldición. A ese nivel ha llegado la ceguera espiritual y por eso es que se predica este evangelio, para que muchos de nosotros los santos que estuvimos esclavos en nuestro sistema podamos ser liberados y trasladados al reino de la luz admirable, de la visión celestial, del conocimiento eterno. Me alegra por tu vida, por tu familia y por tu ministerio, que si has sido esclavizado en alguno de los sistemas, esclavos humanos, esclavos de la muerte o esclavos del libertinaje, ahora seas un esclavo de Cristo por amor. Libertad plena, plenitud completa, completo en Cristo, vida nueva, por gracia de regeneración del Espíritu, por la renovación de la mente. Ahora vamos a hacer un recorrido en la historia de aquellas personas que experimentaron este encuentro con la vida, cómo ellos, su capacidad productiva se multiplicó. Pero en la primera enseñanza que nosotros titulamos, ese fue el modelo de Simón, la enseñanza la titulamos la reingeniería empresarial en el reino. Esa es la primera parte, esta es la segunda. Ahí nosotros vimos a Pedro en la pesca milagrosa en Juan 5 como su despedida. Y entonces quiero hacer este paralelo para que tú quedes con esta Simón Pedro. En la reingeniería de Simón él pasa de ser un pescador de la industria de la pesca a ser un pescador de hombres. Es decir, cambió su naturaleza de servicio, se multiplicó su potencial productivo. Ahora se le facultó de que ya su potencial no estaba en la industria de la pesca, sino en la industria del evangelio, en la industria del reino, en la industria de la vida, de darle vida a los muertos. Como había dicho el rey, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso en Lucas capítulo 5, que es el texto base de esta enseñanza, nosotros vemos que a Pedro el Señor le dijo que lo sacaba, lo reciclaba, lo elevaba de ser un pescador de peces del mar a un pescador de hombres. O sea, eso solo puede suceder cuando Dios, por iniciativa soberana, llega a la vida de una persona y le imparte esa cirugía espiritual. Ahí en Lucas 5 dice así, en el versículo 10. Y bueno, esta historia la puede leer el capítulo 5, del 1 al 11, pero yo voy a leer solamente el 10 y el 11.
Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Antes era pescador de la industria de la pesca, ahora es pescador del reino. Y vamos a ver entonces cómo él multiplicó su potencial. La productividad empresarial de Simón Pedro después del nuevo nacimiento, o sea, de tener ese encuentro, de tener ese impacto de vida, de esa conexión con lo de arriba, con lo eterno. O sea, así es el impacto del nuevo nacimiento. Es decir, es una vinculación a un nivel superior, una vinculación. Entonces, la productividad empresarial de Simón Pedro después del nuevo nacimiento, es decir, después de tener este encuentro, de tener esta conexión divina con su diseñador, con su genetista, con su creador, es decir, que él tiene esta expresión de vida y tiene esta conexión con la fuente de vida, entonces multiplicó. Y a él le habían dicho, fíjate, en lo que es esta transición y lo que es este reciclaje. En Juan 1:42 le habían dicho, tú eres, se lo dijo así el Señor, le había dicho así, Juan 1:42. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás Cefas, que traducido quiere decir Pedro, es decir, Simón, caña frágil, hombre de doble ánimo, ahora serás Pedro, Petra, de la palabra piedra en arameo y en griego, respectivamente. Pedro, roca firme. Ahora vas a caminar con firmeza. Ahora vas a salir de ser inestable a convertirte en un ser estable con fundamento y vas a transformar vida y vas a dejar un legado en las generaciones. Ese es bueno. Entonces Pedro hace en la primera pesca, cuando cerró el ciclo de la reingeniería, llenó 2 barcas completas de peces, ahí en Lucas 5. ¿Sí? 2 barcas, porque habían 2 barcas. Y recuerda, bueno, es bueno leerse el capítulo y sobre todo escuchar la otra, la primera parte. En la primera pesca, cuando cerró el ciclo de la reingeniería, llenó 2 barcas completas de peces. Entonces los primeros frutos de su nuevo negocio en el reino fue transformar vida de hombres. Primeros frutos en el negocio del reino. ¿Cuál es el negocio del reino? Salvar vidas. Los asuntos del reino. Salvar vidas. O sea que ahora esto no es una situación comercial, sino una situación de vida. Los negocios del reino, como lo dijo el Rey Jesús. En los negocios de mi Padre me es necesario estar cuáles. La predicación del Evangelio. El dar a conocer al Rey. El conectar, reconciliar a la humanidad con la fuente, para que los hombres sean libres en Cristo. ¿Sí? Ahora vamos a ver a Pedro en su nuevo nivel. En Hechos capítulo 2, ya primero era Simón como pescador, ahora es Pedro como evangelista internacional, como un apóstol competente del nuevo pacto, con una visión celestial. Ya no pensaba en la industria de la pesca, sino que pensaba en la industria del evangelismo genético, por atracción genética. Hechos capítulo 2 nos cuenta de esa faceta de este hombre. En Hechos capítulo 2 se da un acontecimiento universal que fue la presentación en público del Espíritu Santo en cumplimiento de las declaraciones de los profetas que habían anunciado que iba a haber un derramamiento del Espíritu Santo. Y siempre te insisto, porque como el bautismo en el Espíritu Santo es un negocio para mucha gente, en muchos países, en muchas naciones, la gente hace culto de bautismo y venden al Espíritu Santo, lo alquilan o lo regalan, es decir, hacen de todo, pero negocian con el Espíritu Santo. Quiero decirte que el bautismo en el Espíritu Santo no es un negocio de facultad humana, sino una gracia expresada, una iniciativa de Dios para concederle a aquel que le escoge la facultad de participar de su naturaleza divina.
Entonces en este Hechos capítulo 2 está el bautismo público de los primeros creyentes en el reino, o sea, la presentación en sociedad universal del Espíritu Santo, en cumplimiento de la promesa que él había hecho cuando resucitó y ascendió. Dijo, esperen la promesa, esperen el Espíritu Santo. A ustedes les conviene que yo me vaya porque si no me voy el Espíritu Santo no viene. Entonces en Hechos 2 es que se da ese acontecimiento, ese cumplimiento, ese evento maravilloso, transformador, donde todas las personas que iban a experimentar esta experiencia iban a potencializar su capacidad productiva, iban a entrar a la industria de la predicación, en la industria del Evangelio del Reino, en la industria de la transformación de vida, en la industria de la vida eterna, como una productividad espiritual, con inteligencia espiritual superior. ¿Sí? Entonces ese Hecho 2 es que narra ese evento en Pentecostés. ¿Sí? De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces fíjate que estaban sentados. No necesitan protocolo, podía estar parado, podía estar, por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado, él estaba parado. Cuando estos fueron bautizados, estaban sentados. Cuando Pedro tuvo esa experiencia de ese encuentro con el rey, Pedro estaba limpiando las redes. Es decir, esto no necesita protocolos humanos, sino iniciativa de Dios, para que nosotros no sigamos engañando a la gente con métodos, con estrategias humanas que no tienen nada que ver con el diseño divino. Y dice ahí, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y aquí hay otras cosas que hay que aclarar, porque para millones de personas este hablar en lengua, la gente lo asocia con una jerga, chucu chucu, triqui triqui, y hablan una jerga. Pero aquí no se está hablando de eso, aquí se está hablando de los idiomas, ¿sí? De los idiomas de la gente que estaba en el lugar. Otras lenguas eran las lenguas, por ejemplo, si había gente de Francia, se hablaba el francés; si había alemán, se hablaba el alemán; si había portugués, se hablaba el portugués; si había americano, se hablaba el inglés. Es decir, aquí no está hablando de esa jerga, de ese chichirichuco y chichirimanga y todas esas cosas que la gente hace, de estas cosas, porque no se está hablando de eso, se está hablando de los idiomas de las personas que estaban allí. Pero las interpretaciones humanas distorsionan la esencia y la naturaleza de la verdad de Dios y se crean una cantidad de situaciones. Entonces la gente dice, si usted no habla en lengua, no ha recibido el Espíritu Santo. Jesús no habló en lengua cuando recibió el Espíritu Santo. No habló en lengua cuando recibió el Espíritu Santo. O sea, eso no es protocolo. Es decir, aquí la lengua que estaban hablando era el idioma de las personas para que entendieran el evento. Y porque como eran de diferentes territorios, habría que hablarles en los idiomas en los que estaban. Entonces dice ahí, moraban entonces en Jerusalén judíos. Quiero explicarte las nacionalidades de la gente que estaban en el evento. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Es decir, había gente de todo el mundo, diferentes idiomas, diferentes formas de hablar. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahí es que entramos, porque había gente de todas las naciones. Y yo lo quiero leer aquí en esta nueva versión internacional, porque siempre en las riquezas de las traducciones es muy agradable. Es muy agradable la riqueza de las traducciones. ¿Sí? En Hechos capítulo 2, quiero leerlo aquí, el versículo 5. Dice así: estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno
los escuchaba hablar en su propio idioma. Propio idioma, ¿sí? Por ejemplo, el inglés, el francés, el portugués, su propio idioma, para la gente que estaba en esa época. Esto que hicieron muchos seres humanos en la tierra, que cuando ellos le dan el bautismo, la persona tiene que hablar en lengua, y si no habla en lengua, esto era un evento ocasional, esto no era una doctrina permanente. El nuevo nacimiento es un evento eterno, permanente, pero este evento de esta gente en este lugar era ocasional. Lo que pasa es que era la presentación en público del Espíritu para todas las naciones, para que esa gente que estaba ahí se fueran con esa experiencia a todos los lugares del planeta y llevaran el Evangelio para todos los lados y contaran las maravillas de la gracia de Dios cuando Dios visita, la eternidad visita la tierra, el tiempo. ¿Sí? Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno les escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos, prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oíamos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Estos son idiomas, no son esas jergas, no son todos esos espectáculos que hacen la gente, donde la gente está hablando en una lengua que nadie entiende y han creado confusión y mucha gente. Aquí estamos hablando de idiomas. Es que las cosas de Dios son extremadamente fáciles, pero cuando la religión toma las cosas de Dios las hace difíciles, y lo fácil lo hace difícil, y lo liviano lo pone muy pesado, porque eso es lo que hace la religión, poner pesado lo liviano y hacer difícil lo fácil, y ahí acabó con la persona. Pero gracias a Dios que tú no perteneces a la religión, sino al Evangelio del Reino, para vivir una vida superior. Este acontecimiento se llama la presentación del Pentecostés del Espíritu Santo en sociedad, el nuevo nacimiento masivo. Y no era para hablar lenguas, sino para hablar los idiomas, para que toda esa gente que estaba ahí pudiera entender de qué se trataba este asunto. Entonces quiero terminar hoy explicándote el proceder de Pedro en su nueva vida, su emprendimiento, su creatividad, la multiplicación de su productividad en su nueva vida. Entonces, en la primera predicación de Pedro, en su nueva vida, porque aquí experimenta el Espíritu, él explica el acontecimiento. En la primera predicación acontece lo siguiente. Dice ahí en el versículo: y dar unos saltos inteligentes. Entonces Pedro es el que empieza a explicar lo que explica esto. Voy a dar saltos inteligentes. Leo Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitantes de Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras. Entonces Pedro va a explicar el acontecimiento profético, lo que los profetas hayan hablado de este evento, y va a mencionar los profetas que mencionaron sobre eso. Y va a contar todas las maravillas de Cristo en la historia. O sea, está contando todo eso, está narrando. Por eso te dejo la tarea que te sigas leyendo todo ese capítulo 2, todo el capítulo 2, porque ahí está toda la narrativa. Y en el 32 dice así: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, estoy leyendo Hechos 2. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que nosotros vemos. Ese es el cumplimiento de la promesa. Él se fue y dijo: esperen la promesa del Espíritu Santo, allá en Lucas 24:49. Esperen la promesa, la investidura del Espíritu. Pero fíjate que eso es toda iniciativa divina, no hay intervención humana en eso.
No interviene el hombre para el nuevo nacimiento, interviene Dios. Y entonces Pedro les dice, sepa en el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Mire la confusión de lo que habla Pedro, porque Pedro está viviendo un evento pero está narrando mal los hechos. Y lo que él narra es que lo que hace es confundirlo. Esta gente, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Allá el bautismo no había necesidad de mencionar el nombre, allá los habían bautizado simplemente por iniciativa. Y él aquí ya está estableciendo un protocolo que tenía que ser en el nombre de Jesucristo, porque él está recordando es el bautismo natural. En el bautismo espiritual el evento sucede no porque la persona diga o haga algo, sino porque Dios lo visita y lo llena. Y aquí es que aparecen los protocolos humanos donde los hombres empiezan a condicionar los eventos, cuando los eventos son por iniciativa propia y suceden de manera espontánea. Ahora, aún así, la grandeza de Dios es tal que Dios pasa por alto la ignorancia de nosotros y cómo nosotros queremos condicionar los eventos a nuestro parecer. Dice ahí en el versículo 39, porque a ustedes es la promesa, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, recibieron su palabra y fueron bautizados. Mira cómo es que es el bautismo. Oye la palabra, el evangelio de verdad, cree en la palabra, fueron bautizados. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, con una predicación, con un mensaje, 3,000 personas. Esta es la multiplicación potencial de la productividad. Ahora son 3,000 personas vinculadas al reino, a los negocios del reino. ¿Qué es el negocio? Con reconciliar a los santos con la fuente, reconciliar a los hijos con el Padre a través de la palabra predicada. Fueron bautizados con el Espíritu Santo. En el primer mensaje, 3,000. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, primer mensaje. Segundo mensaje del mismo Pedro, en el capítulo 4, dice así. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo de los saduceos, resentido de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. O sea, porque recuerda que Pedro antes era un pescador que sacaba el pez vivo y lo mataba en la tierra. Ahora era un pescador que encontraba al hombre muerto y le impartía la vida del Espíritu. Entonces cuando Pedro se encuentra predicando la resurrección, a los que tenían el negocio de los muertos no les interesaba que ellos resucitaran, que ellos nacieran de nuevo. ¿Por qué? Porque si nacen de nuevo se hacen libres, pero si están muertos son esclavos. Este es el reto que tenemos nosotros, impartir vida. Entonces Pedro ahora es un transformador de vida y está impartiendo vida, y los que tenían el negocio de los muertos pues no quieren. ¿Qué es lo que pasaba? Si una persona está ciega y alguien viene a liberarlo, se forma un problema, como lo hizo Jesús en Juan 9. Liberó al ciego y se forma el problema. Como hizo el mismo Pedro allá en la entrada del templo. Un cojo de nacimiento que recogía limón ahí le impartieron una palabra y ese cojo se paró y empezó a saltar y se formó el problema. Porque para los que tienen a los esclavos no les importa que vean ni que salgan de la esclavitud, que sean mendigos, y tener los esclavos en la sinagoga.
para que tú veas cómo se forman los conflictos cuando a una persona se le imparte vida, cuando a un ciego se le da la vista. Se forma el problema. ¿Por qué? Porque a los esclavistas, a los faraones del siglo XXI les interesa tenerlos ciegos, tenerlos tuertos, tenerlos mancos, tenerlos cojos, tenerlos paralíticos, para poderlos esclavizar y explotar, para que sea limonero de un sistema. Resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron. La razón de ser de este mensaje es que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y yo soy un predicador del Evangelio. Y con este mensaje estoy seguro que millones de personas van a creer. Y dice ahí, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como de 5,000. Era como de 5,000. En el primer mensaje de la productividad empresarial de Pedro, 3,000. Y en el segundo, 5,000. Qué efectividad. Qué efecto tan multiplicador. Qué experiencia tan especial. Y sabes una cosa, nos va a tocar hacer un tercer mensaje, porque hoy nos quedamos solamente en una segunda introducción en la vida de este hombre, Simón, y del evento del nuevo nacimiento. Vamos a hacer un tercer mensaje, una tercera enseñanza. Esta es la segunda y luego vamos a hacer una tercera, porque ya el tiempo se me acabó. Y nos vamos a quedar hasta ahí, 5,000, para que veamos. Entonces, mi nombre es Nelson Mina, te puedes comunicar con nosotros al 318-856-6817. Puedes escribirnos por el Facebook, puedes escribirnos por el YouTube y estamos para servirte. Y espero saber de ti y tener noticias. Entonces vamos a hacer un tercer mensaje sobre esta misma temática en la línea en que venimos, pero vamos a seguir trabajando con el caso de Pedro para ver el efecto multiplicador del nuevo nacimiento y cómo una vez que la persona lleva a este nivel, su productividad, su capacidad productiva se multiplica de forma ilimitada. Entonces me encanta, embajadores, hablar con ustedes, compartir esta verdad, porque a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación y tú eres un vaso útil para esta causa. Nos vemos en la próxima enseñanza. Hasta luego.